Muy buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y de corazón mil gracias por estar en las publicaciones, en estos videos que lo hago con gran cariño, exponiendo mi criterio, mi opinión acerca de temas controversiales, obviamente relacionados con Colombia y rara vez relacionados con otros países, por no decir casi nunca. Cordial saludo a todos aquellos colombianos que creen en la democracia, que se sienten felices, orgullosos, contentos de lo que nuestra selección colombiana de fútbol ha hecho, de lo que nuestros ciclistas hacen, que nuestros deportistas, campeones suramericanos en los últimos suramericanos realizados en Bolivia, se levantaron como potencia por encima de Brasil, como el país campeón de los suramericanos 2018. El tema de hoy va a ser un tema sencillo, como siempre, desde mi visión como anticomunista, no obrando ninguna intención adicional a este tema. Vamos a hablar hoy de temas demasiado complicados, un poco académicos, pero muy difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles de entender? Porque yo creo y estoy plenamente convencido de que el 90% de los países, y específicamente en Colombia, de muchos de que están deambulando por ahí, por las sendas de la izquierda, ni siquiera han leído un libro que se llamaba, o que se llama El Manifiesto Comunista, o un libro que se llama El Capital. Incluso yo creo que ni siquiera saben quiénes fueron y en qué tiempo fueron creados estas filosofías por el alemán Karl Marx. Es una gran verdad, porque muchas de estas personas que están militando en las izquierdas en Colombia son el producto del trabajo de décadas que ha venido realizando FECODE en Colombia. Incluso las milicias urbanas de las FARC, del ELN, del mismo M19, del EPL y de muchos otros que han venido inculcándole a la juventud colombiana una ideología muerta, irrealizable. Y estoy convencido de que más del 90% de los que se dicen ser progresistas en Colombia no tienen la más mínima idea de lo que significa ser progresista, pero que mentalmente han proyectado su inclinación política por un simple factor de vinculante con el término que usan. Porque la terminología también es un arma que utilizan los grupos de izquierda para confundir, para engañar, para cazar borregos, ovejas, o como lo enseñó Lenin, idiotas útiles. Llámese marxismo, llámese leninismo, llámese estalinismo, que es la culminación o etapa final y la puerta al comunismo, y es lo más grave, caso de lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, que sucede en Cuba, o lo que se está presentando en Nicaragua. Llámese socialismo, llámese comunismo, llámese progresismo, llámese izquierdismo. Entendiendo de que qué tan progresista es un comunista, qué tanto progreso puede traer un comunismo. El comunismo se basa en la lucha de clases, o en la lucha en especial. Por eso jamás existirá un progresista, un izquierdoso, un comunista pacifista. Ellos utilizan la paz como parte y estrategia de la guerra, porque los borregos quieren estar en paz. Entonces les decimos lo que ellos quieran escuchar, y así es como ellos confunden, así es como los engañan, y así es como los llevan al fracaso final para la implementación del socialismo. Y obviamente el socialismo, el comunismo, el progresismo se basa en ideologías falsas, en mentiras,
Mentiras de las cuales hoy trataré de una manera muy rápida de hablar de 10 personas que han escrito ideología de izquierda progresista y comunista. Personas muy importantes que en la mayoría de los casos ustedes los conocen, los han leído o los han visto en algún determinado momento de sus vidas a través de los medios de comunicación. Vamos a empezar con la primer frase. Esa primer frase la escogí de entre las 100 frases más populares de los comunistas progresistas, izquierdistas, y que muchos de ustedes no tienen ni idea que realmente esas personas eran de izquierda y que ustedes incluso en algunos momentos de su vida los han tenido como referentes para asumir y creer que estas filosofías eran las adecuadas. Empecemos con un ex Nobel ya fallecido, Nelson Mandela, surafricano. Este señor durante décadas, incluso cuando estuvo en prisión por no solamente hechos políticos sino raciales, prisión injusta, en cierta manera injusta, en cierta manera legal, en África con el apartheid. Nelson Mandela decía que los comunistas siempre han jugado un rol activo en la lucha por la libertad de los territorios coloniales. Y él lo hacía en referente, como lo decía anteriormente, al apartheid, que era un simpatizante del marxismo desde su juventud. Es tal vez uno de los izquierdistas progresistas más famosos del siglo pasado y parte de este siglo. Entendiendo a Nelson Mandela y cada una de sus frases, voy a demostrar la gran mentira de lo que enseñó en esta frase en especial. En primer lugar, el comunismo se crea a partir del siglo XIX por dos filósofos alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, si el siglo XIX empieza el ascenso del comunismo como una idea política que fue desarrollada por el marxismo y que se maduró en el leninismo, que es donde se crea y se concibe la parte moderna, entonces pregunto, ¿siempre han jugado un rol en la lucha por la libertad de los territorios coloniales? Si el ser humano tiene historia de miles de años, obviamente esto es una gran mentira, es una edificación conceptual de mentira para tratar de engañar. Y efectivamente no tiene ni siquiera validez. Vuelvo y le repito, los comunistas siempre han jugado un rol activo en la lucha por la libertad de los territorios coloniales. No. Los comunistas han elevado a más de 200 millones de víctimas en el mundo. Y ellos no han luchado por la libertad. Ellos han luchado por la implementación de una política basada en la mentira, el hambre, la muerte, la desesperanza, el engaño populista. El segundo, Camus, que a muchos les encanta hablar de Camus. Él decía, ellos mandan hoy porque tú obedeces. Es la otra filosofía que le han venido metiendo a muchos estudiantes en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Y Camus lo decía como una manera de denunciar la inconsciencia de los obreros al obedecer las órdenes del dueño de la empresa, del capitalista. Y es una gran mentira, ya que siempre va a existir una escala jerárquica y en relación al gobierno, ellos están porque usted los eligió. Usted votó, usted se fue a una urna, usted se fue en un día X
a votar y a decidir por el candidato X, Y o Z. Es mentira que ellos manden hoy porque tú obedeces. Si a usted no le importa trabajar en la empresa X, Y o Z, pues váyase para otra, renuncie. Si a usted no le agrada el país X, Y o Z, váyase para otro. Sencillo. Si a usted no le agrada que en su casa su papá o su mamá den las órdenes, entonces lárguese de la casa. No coma la comida que dan sus papás. No duerma en la cama que le han dado sus padres. No use la ropa que le han dado sus padres. Salga, trabaje y consígasela usted. No. No importa dónde usted se encuentre. Siempre habrá alguien por encima de usted. Siempre habrá una constitución, siempre habrán unas leyes, siempre habrán unas normas, siempre habrán obligaciones que cumplir. No todo es, y que a mí que me dan, ¿no? Si a usted no le gusta lo que hay, no lo tome. Y simple y sencillamente hágase a un lado. La otra expresión muy popular que le han venido vendiendo a los estudiantes en Colombia desde la década de los años 70 y hacia adelante, hasta hoy, es una tal vez de las más peligrosas. Emily Henry decía, vámonos antes con Helder Cámara. Helder Cámara decía, la violencia viene de arriba, violencia de abajo. Se legitima así la lucha armada por empezar un cambio por medios violentos. No, los cambios no se dan por medios violentos. Los cambios se dan a través de la razón y a través de la lógica. Y la lógica y la razón no tienen nada que ver con violencia. La lógica y la razón tienen que ver con sentido común. ¿Quiere decir que a la violencia de arriba, violencia de abajo? No, porque la violencia se combate con una acción fuerte y con justicia. Pero una persona que va a pintar una pared que otro ciudadano pintó en su local para que un izquierdoso, un cerdo comunista venga a escribir sus arengas, ¿por qué no se las pintan en la cara? ¿Por qué se las pintan en la pared de sus propias casas? ¿Por qué tiene que ser en las paredes de los demás? En los que otros han pagado para pintarlas y tenerlas bonitas, una persona venga a pintarla con un grafiti, con un aerosol negro, un aerosol rojo, escribiendo una cantidad de idioteces que no obedecen ni a la lógica, ni a la razón, ni siquiera al sentido común, llevando al detrimento patrimonial del trabajo de otra persona. Entonces, vamos metiéndole lógica y sentido común a esto, por favor. Ahora sí llegamos también a Emily Henry. Decía, por la sociedad sin clases, adelante con el paro docente. Y Emily Henry apoyaba de esta manera la legitimidad para parar la producción, para reclamar derechos civiles. Parar la producción es una invitación a la improductividad. Y sobre los derechos civiles, si nosotros hemos sido abusados por quienes hemos elegido y hemos puesto en esos lugares. Obviamente no quiero decir con esto de que no se hayan presentado realmente verdaderas acciones irregulares. Es más, los derechos civiles son relativamente jóvenes al mismo caso del proceso educativo en Colombia del FECODE, hablándolo desde la década de los años 70. No vayamos muy lejos. La Declaración de los Derechos Civiles incluso en el mundo no tienen más de 80 años, son relativamente jóvenes. En la década de los 50, en la década de los 60, a personas
afrodescendientes no se les permitía montar en un bus o entrar en una cafetería, o incluso no se les permitía la educación superior. Hasta hace menos de 10 años todavía aún existen países en el mundo donde las mujeres no pueden manejar un vehículo, no pueden votar, ni siquiera pueden ir a un estadio. Muchas de ellas no se pueden destapar su rostro. En la década de los años 50 y anterior a los años 50, las únicas personas que votaban en algunos países eran los dueños de las propiedades. No podían votar los trabajadores, y así sucesivamente. Y lo más grave viene a continuación, precisamente con otra frase de Emily Henry, que decía que no hay burgueses inocentes, señores. Era uno de los objetivos de la lucha de clases, que era eliminar la clase dominante, es decir, la burguesía. Ahora les voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? ¿Quién es la oligarquía? ¿Quiénes manejan el poder? ¿Quiénes manejan el gobierno? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué haremos entonces en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? Una destrucción total de la sociedad, y es una muestra contundente que les estoy dando de otra farsa, de otra mentira, de otro engaño conceptual que los educadores han venido inyectando en las juventudes latinoamericanas con este tipo de pensamientos realmente necrófilos. No hay burgueses inocentes, señores. No los hay. Porque la inocencia, hoy en día, en el mundo actual, no se admite, es un pecado. No puede ser inocente. En cierta manera, la inocencia puede ir relacionada con cierto grado de desconocimiento de las cosas que nos rodean. Pero el cuento no es nosotros dañar la inocencia, el hecho es cultivar con verdad, y el mayor enemigo del comunismo es su propia realidad. Llegamos a Mikhail Bakunin. Ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada. Este es uno de los filósofos, de los pensadores, de los escritores, de los progresistas más imbéciles, tal vez, que raya en cualquier sentido. Entonces, si el poder corrompe y degrada, ¿por qué razón los izquierdosos desean el poder? Chávez, el populista Chávez, le decía al pueblo venezolano antes de morir que ser rico es malo. Chávez llegó pobre al gobierno y se convirtió tal vez en uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, saqueando a Venezuela. Y hoy Venezuela es el resultado de la locura de Chávez, que, como lo diría el político colombiano Álvaro Uribe Vélez, Marx y Chávez se murieron sin conocer la destrucción que habían creado, la desgracia que habían montado para sus pueblos. Se murieron sin conocer su fracaso. Llegamos a Oscar Wilde. Oscar Wilde es un escritor norteamericano. Si mi mente no falla, pido mil disculpas. Y este señor decía: ¿es bueno ser bueno? Y lo dejaba con un símbolo de interrogante. Una manera de querer legitimar, el uso de la fuerza para conseguir instaurar el socialismo. No, realmente ser bueno es lo correcto, ser malo es lo incorrecto. El socialismo es malo. El primer paso para una persona ser un buen socialista es ser un anticristiano, un antivalores, un antiprincipios, una antimoralidad. Porque una política que se ha creado bajo la destrucción de su propio pueblo, bajo el hambre, la miseria, la pobreza, no tiene nada de bueno. El socialismo no tiene nada de bueno, así una persona lo diga: soy de extrema centro o tercera vía,
por no querer decir el término soy socialista, soy izquierdista. Que una persona diga yo soy progresista por no querer utilizar el término correcto, soy comunista, soy socialista. Entonces no quieren, vuelvo y le repito, reconocer su verdad. El principal enemigo del socialista es su propia realidad, su mundo de mentiras. Ser bueno es lo correcto, hacer las cosas bien es lo correcto, hacer las cosas con calidad es lo correcto, hacer las cosas bajo el principio de la lógica, la razón, es lo correcto. Llegamos así a la novena mentira progresista que le han querido inculcar a nuestras juventudes en Latinoamérica. Este señor se llamaba Lucas. El poder programa la vida, la libertad la ordena y le da sentido. Esta es una de las frases más importantes y la he querido dejar ya para el cierre, porque tiene mucha coherencia. Pero cuando lo analizas con un detenimiento, te das cuenta que no es tan coherente y que es otra mentira más socialista. En primer lugar, la vida no se programa. ¿Ok? En segundo lugar, la vida es un derecho fundamental, al igual que la libertad es otro derecho fundamental. Y no ordena nada. Y la razón más clara de demostrarlo es que en la naturaleza, sacando a los seres humanos, que somos los más nocivos dentro del mismo contorno de la naturaleza, si no existieran seres humanos en la Tierra, este planeta seguiría. Y no habría necesidades de un gobierno, no habría necesidades de estados, de países. Y las aves, los peces, mamíferos, reptiles en general, todos tendrían su orden. Orden que ha existido desde siempre y que un izquierdista no va a venir a cambiar por su ideología muerta a su beneficio. Llegamos a la parte número 10. Este es uno tal vez de los pensadores más peligrosos del progresismo. Jan Rostand decía: una pequeña matanza más y la humanidad marchará mejor o mucho mejor. Fue muy rotundo este señor al aseverar de esta manera la necesidad de la lucha armada. Siempre un comunista, un progresista, un socialista, un izquierdista va a justificar una matanza. Lenin lo hizo, Chávez lo hizo, Maduro lo está haciendo, Ortega lo está haciendo, los Castros lo hicieron, el Che lo hizo, muchos lo hicieron, muchos participaron de el asesinato y de desaparecer al contrario cuando no tienen la manera de enfrentarlo con argumentos. Porque qué tan valiente es un socialista, un izquierdista que ataca a quien se enfrenta con la palabra y con la verdad. ¿Qué tanto valor existe en dar muerte a una persona indefensa, a un niño, a una madre embarazada, a un anciano, a una mujer o a un hombre que pretende conseguir alimento para sus hijos? Venezuela está comiendo de la basura. Venezuela está viendo morir a sus hijos. Venezuela está viendo cómo raquíticamente se enfrenta a un futuro sin futuro, a una actualidad llena de angustia, a jóvenes que han derramado su sangre en las calles de Caracas, de muchas ciudades de Venezuela, de incluso de Nicaragua hoy en día. Entonces,
nada justifica una matanza, entendámoslo desde un principio, y cuando una persona es sometida a un castigo, y ese castigo es la muerte, sea la horca, como le sucedió en Japón a un terrorista que asesinó a varias personas en un metro en Japón, el gobierno japonés lo condenó a la horca. Los nazis, que fueron después de la guerra, a ellos no se les dejó escoger ni jueces, ni se les dio vacaciones, ni se les llamó para que hicieran parte del parlamento alemán. Fueron juzgados, condenados a muerte o a cadena perpetua. Incluso los que se escaparon fueron perseguidos por hijos de judíos que sufrieron el problema y por judíos que lo vivieron, y aún hasta su vejez fueron casados por israelíes y por defensores del gobierno de Israel. Entonces, hay casos donde esta palabra que dice este Jan Rostand, de que una pequeña matanza más y la humanidad marchará mucho mejor, en cierta manera es aplicable, pero no desde el ángulo de la izquierda, tampoco desde el ángulo de la derecha, tampoco desde el ángulo del centro. Es aplicable desde el ángulo de la justicia. Si una persona violó, secuestró, asesinó, tiene que terminar o muerto o pagando una condena en una cárcel con cadena perpetua. China, por ejemplo, que maneja el socialismo en cierta manera, condena a muerte y a cárcel a narcotraficantes. Tipos como Santrich en China habrían sido sometidos a cadena perpetua o a muerte, sin ningún privilegio. En Corea del Norte, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, no cuidado por sacerdotes como sucede en Colombia. En fin, estos son los 10 puntos que quería compartir con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Los quiero invitar a que nos demos cuenta de que un Estado crece en dignidad cuando se respeta a sí mismo, cuando respeta su constitución. Los estados no dan nada, el Estado saca de nosotros. Nosotros somos los jefes del Estado, nosotros somos quienes elegimos quienes van a estar gobernando por un determinado periodo. De la misma manera también podemos quitarle ese contrato en cualquier momento cuando proceda mal. Si Colombia en este momento está mal o en situación difícil, es por una razón básica, sencilla de explicar: indolencia. No nos importa, nos preocupa más un partido de fútbol, nos importa más una fiesta patronal o muchas cosas, pero no nos damos cuenta de que estamos yendo hacia el precipicio. Bajo este nuevo proceso electoral, esperemos que le vaya muy bien al nuevo presidente. El pueblo eligió y por lógica se debe dar paso a que esta persona presente su plan de gobierno y lo ejecute. Es muy probable que en 2 años ya sepamos si ha sido positivo o ha sido negativo, como el caso de los Estados Unidos, que en 2 años se ha demostrado que el señor Donald Trump lo ha hecho muy bien, que ha tenido logros internacionales demasiado amplios. Y bueno, como un hombre que creció en una generación anticomunista, cuando Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, era el principal jerarca de la Iglesia Católica, cuando existió una Teresa de Calcuta, cuando incluso soy de una generación Mandela, cuando incluso yo observé a través de los medios de comunicación cómo a finales de los 80, principios de los 90 caía el muro de Berlín, cuando crecí con el temor de que alguien hundiera el botón y todo explotara en una guerra nuclear en la década de los 80, como aquel colombiano que conoció las historias de Pablo Escobar y que también escuchó los bombazos en las diferentes ciudades de Colombia cuando hubo la crisis. No se la deseo a nadie.
El comunismo no trae nada bueno, el socialismo no trae nada bueno, nada progresista vas a encontrar en el socialismo. Cordial saludo, los quiero y los estimo a la distancia. Un abrazo.